Las experiencias en España, nuestros estudios alrededor del mecenazgo nos dicen que el incentivo fiscal no es el elemento esencial en el modelo mediterráneo europeo. Y en el modelo europeo, más importante que las exenciones fiscales es cierto reconocimiento social, los premios, ponerle la sala, el nombre de la sala del personaje que da el dinero. Crowdfunding soluciona bastantes cosas en el ámbito de la financiación de los sectores culturales y creativos. Anticipa el posible éxito o fracaso de un proyecto. Aquí estamos hablando de proyectos a los que determinada comunidad se adhiere, están dispuestos a pagar anticipadamente, a comprar anticipadamente. Y yo creo que en este sentido, uno de los problemas en los sectores culturales y creativos es que se trata de bienes de experiencia. Hasta que no se consumen, no sabes lo que hubieras estado dispuesto a pagar por ello. Y por tanto, estamos hablando de sectores y de procesos de producción donde el grado de incertidumbre es muy elevado. Además, democratiza la financiación. Por tanto, aquí sí que creo que necesitaría un tratamiento fiscal específico, con todos los riesgos y con todos algunos problemas que aparecen también en el ámbito del crowdfunding. Sobre el gasto público. Nosotros recomendamos que el gobierno central se gaste entre el 1 y el 2%. El gobierno central en España, en el ámbito de la cultura, tiene pocas competencias. Coordinar a las comunidades autónomas, a las regiones, en el ámbito de la internacionalización y proyectar la cultura española en el exterior, todo eso, la labor del Instituto Cervantes y todas estas cosas, y pocas cosas más. Bueno, temas de salvaguardia del patrimonio. Recomendamos a los gobiernos regionales entre el 3 y el 5% de sus presupuestos, porque tienen muchas competencias en el ámbito de la cultura, y recomendamos a los municipios entre el 5 y el 10% del presupuesto. No solamente la cantidad que se debe gastar, sino que además que se lo gaste de manera eficaz y eficiente. La capacidad de actuación de las políticas públicas para el funcionamiento de los sectores culturales y creativos es relativamente limitado. La orientación de esos recursos tiene unos efectos limitados sobre el conjunto del ecosistema cultural y creativo. Nosotros proponemos multiplicar por 3 los recursos del gobierno regional orientados a los sectores culturales y creativos. Las regiones que tienen los sectores culturales y creativos más grandes son más ricas. Aquí el problema que teníamos era la causalidad. Los sectores culturales y creativos devienen, se convierten en sectores estratégicos para el desarrollo territorial. Hay una correlación circular, hay una especie de círculo virtuoso, pero efectivamente los sectores culturales y creativos hacen que causalmente las regiones sean más ricas. Es decir, la renta per cápita de las regiones depende de la dimensión de los sectores culturales y creativos. Lo situábamos en el ámbito de lo cosmético, de lo superficial, de lo estético. Pero no, aquí estamos hablando de sectores de actividades que tienen que ver estratégicamente. Esto no quiere decir que sea así de cierto o completamente de la misma manera en el ámbito de América Latina o de Iberoamérica, pero es cierto en Europa, que la dimensión de los sectores culturales y creativos determina la riqueza de las regiones. Los sectores culturales y creativos han sido más, en el conjunto de Europa, más resilientes. Han aguantado mejor la crisis en aquellas ciudades donde la dimensión de los sectores culturales y creativos era mayor, el efecto de la destrucción de empleo ha sido menor. Es decir, los sectores culturales y creativos, por distintas razones que nosotros vamos investigando. Primera razón, efectivamente, los sectores culturales y creativos afectan a la atractividad de las regiones. Y esto lo tenemos claro en el turismo, que es lo más evidente, pero no solamente eso. Hemos comprobado que, por ejemplo, inversiones que no tienen nada que ver ni con la cultura, ni con la creatividad, ni con el turismo, se ubican en sitios densamente culturales, porque los que hacen las inversiones no tiene sentido desde el punto de vista de la racionalidad instrumental económica, dentro de la racionalidad económica, hacer determinadas inversiones por el coste de los factores. El terreno es más caro, los equipamientos son más caros, pero se hacen allí porque la gente que quiere o que trabaja allí quiere vivir en sitios con densidad cultural. Por tanto, mayor densidad de los sectores culturales y creativos, mayor atractividad al territorio. Y eso tiene que ver con el turismo. 3 factores principales: turismos, inversiones extranjeras o inversiones exteriores y capital cualificado. Pero hay muchas otras razones y algunas que no son tan claras o no se explican con tanta intensidad. Una muy importante y que nosotros estamos intentando ver cómo la podemos detectar: los trabajadores en los sectores culturales y creativos
tienen una serie de capacidades y habilidades que les hacen ser más propensos a la innovación en todos los ámbitos. Hemos comprobado también que la gente de los sectores culturales y creativos es la misma gente que está moviéndose en el ámbito de la innovación social y es la misma gente que está moviéndose, por ejemplo, en el ámbito de la innovación política. Y esto significa que la innovación juega un papel transformador de la economía y esto genera mayor dinamismo económico. También que, dada la flexibilidad de los sectores culturales y creativos, sirven un poco de colchón ante las variaciones económicas. Dado que los trabajadores en los sectores culturales y creativos trabajan por proyectos, en ciclos, cuando crece mucho la economía, la demanda de otros sectores se encuentra en los sectores culturales y creativos gente más o menos dispuesta a hacer trabajos no estrictamente creativos, temporalmente. De la misma manera, cuando la economía decrece, los sectores culturales y creativos se convierten en un sector refugio y eso le da estabilidad al crecimiento económico. A ver, esto es la evolución de los ocupados en los sectores culturales y en el total de la economía. Pero estos son los asalariados y estos son, allí los llamamos autónomos, y aquí tenemos el conjunto de la economía con la crisis y esto es los autónomos de los sectores culturales y creativos. Otro importante, tener muchas actividades culturales y creativas hace que se generen espacios amables de relación entre distintos agentes que no se juntarían si no estuvieran las actividades culturales y creativas. Y esto genera un clima de cultivo o un caldo adecuado a la aparición de nuevos proyectos, de interacción entre distintos agentes que generan actividad en los sectores culturales y creativos, en la economía, en la política, en el ámbito de la innovación social. Hoy en día no hay una institución o un organismo internacional que no defienda el papel de la cultura y la creatividad en los procesos de desarrollo territorial. Esto es un proyecto europeo donde, entre otras cosas, la Comisión Europea nos pagaba a los socios del proyecto para que fuéramos a cada una de las oficinas regionales que en aquel momento estaban diseñando las políticas regionales para que tratáramos de convencerles de que incorporaran los sectores culturales y creativos en la estrategia de desarrollo territorial. Y para eso desarrollamos una especie de caja de herramientas que es el Creative Med Toolkit para que la relación entre cultura y desarrollo socioeconómico funcione bien. Se tienen que dar 3 características en la región, o cuanto más se den. Una primera es que en ese territorio haya muchas comunidades locales, es decir, que haya mucha interacción social de distintos tipos entre los miembros o los ciudadanos de ese territorio. Pero además es muy importante que todas estas comunidades locales están muy conectadas globalmente, que sean translocales, que esas comunidades tengan conexiones. Y luego es muy importante que tengamos propensión a la innovación territorial y esto significa tolerancia, apertura de mentes. Con este modelo, para que todo esto funcione, cuanto más gente viva en las ciudades mejor, cuanto mayor sea el nivel de educación de la población mejor, cuando de mayor calidad sean las instituciones públicas mejor, cuando los modelos de innovación sean de un determinado tipo mejor, cuando más recursos culturales tengamos mejor. ¿Cómo podíamos medir, aproximarnos a que un territorio tenía conexiones translocales? En primer lugar, que se podía acceder de manera multimodal a través de carretera, aviones, que tenía conexiones aéreas, que tenía conexiones por tren, que podías acceder por barco, que recibía muchos inmigrantes cualificados, las relaciones económicas con el exterior, las exportaciones con respecto a la renta regional y la cantidad de turistas no residentes. Entonces, por cada región te hace automáticamente una especie de diagnóstico. ¿Cómo está tu región respecto a estas variables? Te hace una especie de diagnóstico de la región automatizado y a partir de este diagnóstico lo que te propone es un conjunto de intervenciones de políticas para superar esas debilidades que se han detectado en tu región. Te hace un diagnóstico automatizado de la región y te da una especie de batería de propuestas que ya se han aplicado en otras regiones o en otros espacios, documentadas. Esto era una herramienta para los policy makers tratando de convencerles de que utilizaran medidas. Le damos una especie de menú de opciones en términos de políticas públicas para aplicar en el ámbito regional.